Ella llegó con una maleta gastada y un papel doblado que valía casi todo lo que tenía. La hacienda estaba abandonada hace más de 30 años y la maleza había devorado casi todo. Pero cuando vio aquella casa con las paredes desgastadas y la fuente a medio construir en el centro del patio, con la luz del atardecer golpeando las piedras rotas, sintió algo que no sabía nombrar. Era como si ese lugar ya la conociera, como si hubiera estado esperándola específicamente a ella. Antes de que sigas escuchando, cuéntame, ¿de dónde nos escuchas hoy? ¿Desde tu casa, camino al trabajo, en la cocina preparando la comida? Déjame saber en los comentarios. Si crees que a veces encontramos lo que necesitamos sin saber qué estábamos buscando, que ciertas pérdidas existen solo para colocarnos en el lugar correcto, que ciertas personas nos están esperando sin saberlo, dale like a este video ahora mismo. Pero más importante aún, suscríbete al canal. No es solo otro canal de historias. Aquí contamos relatos de mujeres que encontraron su propio camino, de personas que transformaron el dolor en propósito, de vidas que cambiaron porque alguien se atrevió a creer que merecían más. Cada historia que compartimos es una lección de vida disfrazada de narrativa. Cada personaje es un espejo donde tal vez te veas reflejado. Si te suscribes hoy, no solo recibirás historias, recibirás recordatorios de que tu vida también puede ser extraordinaria. Suscríbete, no te arrepentirás. Rosa tenía 46 años cuando el mundo que conocía se cerró como una puerta azotada por el viento. No fue de repente, fue lentamente, de la manera en que las cosas suelen terminar cuando uno no está prestando atención suficiente. Primero fue la enfermedad de Diego, aquella neumonía severa que llegó una tarde de octubre cuando el frío comenzaba a sentarse en los huesos de las personas y en las grietas de las casas. Empezó con una tos que parecía inofensiva, la clase de tos que todos tienen cuando cambia la estación, pero no se fue. Se quedó, se profundizó, se convirtió en algo que hacía que Diego se doblara sobre sí mismo en las madrugadas, buscando aire que parecía no llegar a los pulmones, buscando respiración que se le escapaba entre los dedos como agua. Las semanas que vinieron fueron un descenso lento hacia la oscuridad más completa que Rosa había conocido. Pasaba las noches en la habitación con él, escuchando el sonido de su respiración dificultosa, ese ruido que parecía venir de las profundidades de la tierra, colocando paños fríos en su frente ardiente, rezando a santos cuya efectividad ya no creía, pero a los cuales rezaba de todas formas, porque el miedo hace que la gente haga cosas que la razón rechazaría. Los remedios que el médico traía costaban una fortuna que no tenían, y resolvían casi nada. Apenas paliaban el sufrimiento por algunas horas antes de que regresara con más fuerza. Diego se debilitaba día a día, su cuerpo consumido por la infección que sus pulmones no podían vencer. La habitación olía a enfermedad, a medicinas amargas, a la proximidad de algo inevitable que se acercaba con pasos cada vez más firmes. Rosa limpiaba la sangre que él tosía en las sábanas, limpiaba el sudor frío de su frente, le daba agua que él apenas conseguía beber. Y en esos momentos, mientras lo cuidaba, Rosa pensaba en todas las cosas que nunca habían sido dichas entre ellos, todas las palabras que se habían quedado sin pronunciar durante 23 años de matrimonio. Diego había sido un buen hombre, de pocas palabras, que no golpeaba ni gritaba, que traía carne fresca cada sábado y preguntaba cómo estaba ella con esa manera directa de quien no sabe hacer rodeos. No había sido un hombre de palabras de amor, no había sido un hombre que expresara sentimientos con facilidad, y ahora cuando los días se acababan, Rosa se preguntaba si él había sentido algo por ella más allá del respeto, si en algún momento había amado, si en algún momento había deseado que las cosas fueran diferentes entre ellos. Y entonces, en una mañana de viernes, cuando el sol tenía la audacia de entrar hermoso por la ventana, cuando los pájaros cantaban como si el mundo no estuviera rompiéndose, llegó el silencio definitivo.
El silencio que no termina. Diego tenía 55 años cuando murió. Era dueño de una pequeña tienda en el pueblo que vendía granos, sal, telas y esperanza a plazo para quienes no tenían dinero en la mano. Se habían casado cuando Rosa tenía 23 años en una unión que no nació del amor, pero tampoco nació del disgusto. Nació de la lógica fría de quienes no tienen muchas opciones, de la necesidad de seguridad que una mujer joven sin recursos siente. El padre de Rosa, un hombre de pocos recursos, veía en la propuesta de Diego una garantía que no podía darle a su hija. Veía la posibilidad de que ella no pasara hambre, de que tuviera un techo, de que no terminara como tantas otras mujeres que conocía, solas y desamparadas. Y Rosa, que creció aprendiendo a aceptar lo que venía, que aprendió desde niña que la vida no era cuestión de deseos, sino de aceptación, aceptó. No protestó, no pidió tiempo para conocer mejor al hombre, no soñó con un matrimonio de amor. Simplemente aceptó, como había aceptado todo lo demás que la vida le había dado. Estuvieron juntos 23 años, no tuvieron hijos. Rosa nunca supo si era porque Diego no quería, o porque ella no podía, o porque simplemente no sucedió. Nunca lo preguntó. Cuando él murió, ella se quedó con la pequeña tienda, con algunas deudas menores que la herencia podía cubrir, y con una caja de madera debajo de la cama que descubrió 3 días después del velatorio. La caja estaba cerrada con un candado pequeño de latón, y la llave estaba en el bolsillo del chaleco que Diego usaba cuando fue al médico por última vez. Rosa abrió con manos que no temblaron, porque ya había llorado todo lo que tenía para llorar, y lo que restaba era una especie de calma, como tierra después de lluvia fuerte que se seca rápido bajo el sol. Dentro había dinero, no era fortuna, pero era más de lo que esperaba encontrar. Había también una nota escrita con la letra redonda e inclinada del marido, diciendo solo que era para ella, que era suyo, que hiciera lo que quisiera. Rosa leyó esa frase 3 veces lentamente, como si las palabras necesitaran tiempo para tener sentido en su mente. Era la primera vez en su vida que alguien le decía eso con seriedad, con la intención de que ella realmente lo hiciera. Había crecido haciendo lo que su padre quería, después lo que Diego necesitaba, después lo que el sacerdote recomendaba y las vecinas esperaban. Hacer lo que quería era un concepto tan extraño, tan ajeno a su experiencia, que se quedó sentada en la orilla de la cama por un largo tiempo, solo sosteniendo el papel, intentando entender el peso de aquello, la magnitud de lo que Diego le estaba permitiendo. Cuando finalmente se levantó, fue con una decisión formada que ella misma no sabía de dónde había venido, como si algo más profundo que su mente consciente hubiera tomado la decisión por ella. La cuñada Matilde fue la primera en aparecer después del inventario de bienes, con esa sonrisa de quien viene a ayudar, pero en realidad viene a vigilar, a asegurar que nada se escape de las manos de la familia. Dijo que Rosa no necesitaba preocuparse, que la familia cuidaría de todo, que la tienda necesitaba de un hombre para funcionar correctamente, que ella podía vivir con ellos mientras no apareciera un pretendiente adecuado. Usó la palabra pretendiente como si fuera solución natural, como si una viuda de 46 años fuera problema que se resuelve con matrimonio nuevo, de la misma forma que se resuelve una gotera con un balde. Rosa escuchó todo con educación, agradeció con las palabras correctas en el tono correcto, sonrió cuando era apropiado sonreír, y 2 días después fue al notario. No fue al notario del pueblo donde vivían, donde todos la conocían como la esposa de Diego, donde los ojos de la gente la seguirían con curiosidad y compasión. Fue al de un pueblo vecino, más lejos, donde nadie la conocía por el nombre del marido muerto, donde podía ser simplemente una mujer con un propósito. Había oído hablar de una propiedad en remate por deuda, una hacienda que había pertenecido a una mujer llamada Francisca Mendoza, fallecida sin herederos conocidos, abandonada hace casi 30 años en el interior, en un lugar tan remoto
que parecía estar fuera del mundo. La hacienda estaba siendo vendida por el Estado porque nadie la reclamaba, porque nadie sabía que existía, porque el tiempo y el abandono la habían convertido en fantasma. El notario era un hombre gordo y somnoliento, que fumaba puro incluso dentro de la oficina, sin importarle quién estuviera presente o qué pensaran de ello. Cuando ella dijo que quería comprar la hacienda, él la miró por encima de los lentes con una expresión de sorpresa apenas contenida, como si estuviera viendo algo curioso, algo que no encajaba en su experiencia de lo que las mujeres viudas hacían normalmente. Preguntó si ella sabía el estado del lugar, si entendía que era tierra abandonada, que precisaría de trabajo considerable. Ella dijo que lo sabía, aunque no lo sabía, aunque no tenía idea de qué estaba comprando. Preguntó si tenía a alguien junto, marido, padre, hermano, alguien que autorizara la transacción, alguien que la acompañara en esa decisión. Ella dijo que no tenía a nadie, que estaba sola, que el dinero era suyo y que podía hacer con él lo que quisiera. El notario hizo un ruido con la boca que podía ser duda o admiración, una especie de sonido que expresaba su perplejidad ante la situación. Abrió la carpeta de documentos amarillentos y fue explicando los términos con esa voz de quien repite las mismas frases hace años, con la monotonía de quien ha perdido la capacidad de sorprenderse con nada. El valor era casi exacto a lo que había en la caja de Diego, como si las cuentas hubieran sido hechas por alguien con sentido de ironía cruel y preciso, como si el destino estuviera jugando con números que coincidían demasiado bien para ser accidente. Rosa firmó los papeles con letra firme, sin vacilar, sin pedir tiempo para pensarlo. Entregó el dinero en billetes contados sobre la mesa sin hesitación, como quien sabe exactamente qué está haciendo y por qué lo está haciendo. Y salió con los documentos doblados dentro del corpiño contra el pecho, como si fueran cosa sagrada, como si llevara dentro de sí el futuro que había decidido crear. No había visto la hacienda, no tenía la menor idea de qué iba a encontrar cuando llegara. Solo sabía que era suya ahora, que estaba registrada a su nombre, que estaba lo suficientemente lejos para comenzar de cero, para dejar atrás todo lo que había sido y convertirse en algo nuevo. El viaje duró 3 días en carro de bueyes, con un arriero viejo que no preguntó nada, y silbó la misma melodía durante todo el camino. Una melodía que parecía no tener principio ni fin, que simplemente continuaba como el camino mismo. Durmió en posadas de camino, comió lo que había disponible, cargó la maleta de cuero en el regazo en las partes más sacudidas del trayecto, protegiéndola como si fuera lo más valioso que poseía. El vestido azul que usaba acumuló polvo rojo en las orillas, el polvo del camino, que parecía querer marcarla, querer dejar constancia de su paso. El pañuelo beige quedó impregnado del olor de campo abierto y humo de fogata, aromas que se metían en la tela y se quedaban ahí, recordándole constantemente dónde estaba, qué estaba haciendo. Ella no se importó por la suciedad, por la apariencia, por lo que la gente pudiera pensar al verla llegar a su destino cubierta de polvo. Cada legua que pasaba era una legua entre ella y la vida que dejaba atrás, entre ella y la mirada de la cuñada Matilde, entre ella y el pueblo donde todos sabían el nombre del marido que había enterrado. Había momentos, especialmente en la segunda noche, acostada en el piso duro de un rancho de borde de camino, con el cielo lleno de estrellas afuera, en que se preguntaba si había enloquecido comprando tierra sin ver, en lugar que no conocía, sola, sin plan claro, más allá de llegar y comenzar. La razón decía que era locura, que era la decisión de una mujer que había perdido la cabeza en el duelo, pero había algo más profundo que la razón, algo que no sabía nombrar, que insistía en decir que era el único camino posible, que era lo que precisaba hacer. Rosa había aprendido a escuchar esa voz a lo largo de los años, incluso cuando no entendía lo que decía, incluso cuando la asustaba. Fue al final de la tarde del tercer día,
que el arriero señaló una bifurcación en el camino y dijo que era por allí, que la hacienda quedaba al fondo de ese sendero de tierra, que él no iba a entrar porque tenía entregas que hacer antes del anochecer en otro pueblo. Rosa descendió del carro con cuidado, tomó la maleta, agradeció con la cabeza porque las palabras se habían vuelto escasas en esos 3 días de poca conversación, de silencio que se había convertido en compañía. Se quedó parada, observando el polvo que el carro de bueyes levantaba al alejarse, sintiendo el silencio absoluto de ese lugar, donde no había sonido de gente, apenas el viento en las copas de los árboles y el canto de un pájaro cuyo nombre no conocía, un sonido que parecía venir de otro mundo. Después se giró hacia el camino de tierra que seguía entre cercas viejas caídas y vegetación que había crecido sin control durante años, sin nadie que la podara o la limitara. Caminó por casi 1 hora, con la maleta pesando cada vez más en el brazo. Cada paso una lucha contra el cansancio y la duda, atravesando un trecho de bosque donde las ramas se cerraban por encima del camino, formando un túnel verde y húmedo que parecía transportarla a otro tiempo, a otro mundo. La luz del atardecer venía en ángulo bajo y dorado, pintando todo de un color que parecía irreal, como si el mundo hubiera dejado de respirar por un instante, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirle llegar a donde precisaba llegar. Rosa iba lentamente, no por cansancio, sino porque había algo en el camino que lo pedía, que pedía atención, como si cada paso necesitara ser consciente, como si el lugar la estuviera llamando lentamente hacia sí. Entonces, el camino giró en una curva suave. La vegetación se abrió de repente y ella vio. La hacienda estaba en una clarera grande, rodeada por cerros cubiertos de bosque cerrado que parecía protegerla, que parecía guardarla del resto del mundo. La casa era de piedra baja, paredes que alguna vez fueron blancas y ahora tenían el color del tiempo, descascaradas en varios puntos, con manchas de humedad dibujando mapas extraños en las piedras viejas, como si la lluvia hubiera escrito historias en las paredes. El techo de tejas coloniales estaba en parte intacto y en parte hundido, con agujeros que dejaban ver pedazos del cielo naranja adentro, como si el cielo hubiera invadido la casa, como si la naturaleza estuviera reclamando lo que le pertenecía. La puerta era de madera gruesa, desteñida en verde, colgando torcida en las bisagras oxidadas que chirriaban con el viento. La maleza había tomado el patio entero, creciendo alta y densa, y la cerca que debía existir alrededor estaba caída en casi todos los puntos, rota por el tiempo y el abandono. Pero lo que hizo que Rosa se detuviera completamente, lo que hizo que dejara caer la maleta al suelo como si le quemara las manos, lo que hizo que soltara los hombros y se quedara parada sin conseguir moverse, fue la fuente. Estaba en el centro del patio, a medio construir como un sueño que alguien había comenzado, pero nunca terminó. Era una estructura de piedra y cemento, con una base circular y un recipiente central que nunca se había completado, que parecía esperar eternamente a que alguien viniera a terminarla. Alrededor había herramientas oxidadas, cubos de madera podrida y evidencia de un trabajo que se había detenido abruptamente hace décadas, como si la persona que lo hacía hubiera desaparecido de repente. La fuente era como un sueño interrumpido, como una promesa que alguien había comenzado a cumplir pero nunca terminó, como un acto de fe que se había quedado a mitad de camino. Rosa se acercó lentamente, como si el suelo pudiera abrirse si se movía rápido, como si el lugar fuera tan frágil que cualquier movimiento brusco lo pudiera destruir. Pasó la mano por la piedra áspera, sintiendo el tiempo acumulado en cada grieta, en cada superficie desgastada por los años, y supo, sin saber cómo supo, que aquella fuente había sido comenzada con propósito, con esperanza, con la creencia de que algún día habría agua fluyendo, gente reunida, vida en ese lugar abandonado. Entró a la casa cuando el sol comenzaba a desaparecer detrás de los cerros, tiñendo el cielo de colores que parecían imposibles. El olor que la recibió era de madera vieja y tierra húmeda y algo levemente dulce que no identificó de inmediato.
un aroma que parecía venir del pasado. La sala principal era grande, con piso de ladrillo que el tiempo había dejado irregular y algunas piedras faltando, creando un patrón de ausencias. Una mesa de madera estaba apoyada en la pared lateral, cubierta de polvo grueso que parecía haber sido acumulado durante décadas sin ser tocado. Un fogón de leña ocupaba la esquina derecha, que parecía intacto a pesar de los años, como si estuviera esperando a que alguien viniera a encenderlo de nuevo. Había una ventana abierta que dejaba entrar la última luz del atardecer en faja larga y dorada, iluminando el polvo que se movía en el aire con la brisa que había entrado junto con Rosa, creando un baile de partículas que parecía sagrado. Y en esa luz vio en la pared arriba de la mesa, colgado en un clavo de hierro que aún aguantaba el peso, un cuadro pequeño de madera oscura. No era pintura, era una fotografía de esas hechas en papel grueso que los fotógrafos itinerantes vendían por las ferias y mercados del interior. La foto mostraba a una mujer de unos 40 años, de cabello oscuro recogido en un moño apretado, con expresión seria y directa, que la fotografía de época pedía, con los ojos mirando directamente hacia la cámara, como si mirara hacia el futuro. Rosa se acercó de vagar, como si el piso pudiera abrirse si se movía rápido, como si tocara algo que no debía tocar. Se quedó parada frente a ese rostro por un tiempo largo, con el corazón latiendo de una manera que no reconocía, porque había algo en esa cara, en la forma exacta de los ojos, en la línea de la mandíbula, en la manera como las cejas se encontraban levemente en el centro, que ella conocía de memoria. Lo conocía porque lo veía en el espejo cada mañana desde que se entendía por gente, porque era su propio rostro mirándola desde el pasado. Rosa durmió aquella primera noche en el piso de la sala, envuelta en la manta que había traído en la maleta, con la fotografía girada hacia la pared, porque no conseguía dormir, sintiendo esos ojos en su dirección, sintiendo la presencia de esa mujer desconocida que era ella misma. No fue profundo ni continuo, era el tipo de sueño que viene a pedazos, interrumpido por el crujido de la madera vieja acomodándose en el frío de la noche, por el ruido de animal pequeño pasando en el techo, por el viento que entraba por las grietas de las ventanas y movía el polvo en el piso con un susurro bajo que parecía una voz lejana. Ella despertaba, se quedaba acostada mirando la oscuridad absoluta y entonces el cansancio la jalaba de vuelta hacia el sueño. Cuando el sol entró por la ventana sin vidrio de la sala, Rosa estaba sentada en la solera de la puerta, mirando el patio cubierto de rocío que brillaba como diamantes bajo la luz de la mañana, con la manta en los hombros y el pensamiento más tranquilo de lo que esperaba. Lo primero que hizo, antes incluso de comer, fue girar la fotografía de vuelta hacia la pared y mirar de nuevo con la luz del día, con la luz de la mañana. Con los ojos descansados, necesitaba tener certeza, necesitaba que la razón confirmara o deshiciera lo que la emoción de la víspera había construido. Se quedó parada frente al cuadro por un largo tiempo, examinando cada detalle del rostro fotografiado, los ojos almendrados e inclinados levemente hacia abajo en las extremidades, la mandíbula fina pero definida, la frente amplia, las cejas espesas que se aproximaban en el centro cuando la expresión se ponía seria. No había forma de negar. Había de ella en ese rostro o había de ese rostro en ella, y las dos posibilidades tenían el mismo peso y el mismo vértigo. Ella fue hasta la maleta, sacó los documentos de la hacienda con cuidado, como si fueran cosa frágil que pudiera romperse, y releyó el nombre escrito en el papel amarillento con tinta que estaba destemida en los bordes. Francisca Mendoza, el nombre de la mujer en la fotografía, el nombre de la dueña anterior, el nombre que constaba en los documentos que ella cargaba dentro del corpiño. El notario del pueblo vecino había dicho que la mujer había muerto sin herederos conocidos. Sin herederos conocidos no era lo mismo que sin herederos. Era una diferencia pequeña en las palabras,
pero enorme en el significado, una diferencia que Rosa estaba comenzando a entender. Rosa dobló los documentos de vuelta con cuidado y se quedó sentada en la orilla de la mesa, mirando hacia el patio, donde la maleza alta se balanceaba con el viento de la mañana, intentando organizar lo que sabía sobre la madre que desapareció cuando ella tenía 3 días de vida. Su propia madre, la que la había criado, nunca había hablado mucho sobre eso. Decía que Francisca había muerto de enfermedad cuando Rosa aún era demasiado pequeña para recordar, cuando era apenas un bebé que no podía entender lo que sucedía. Lo decía de una manera definitiva que no invitaba preguntas, una manera que Rosa había aprendido a reconocer temprano, como señal de que el tema estaba cerrado, que no había más que hablar sobre eso. Con el tiempo, las preguntas fueron haciéndose menos frecuentes. Después pararon completamente, y Francisca se convirtió en una ausencia sin forma, un espacio en blanco que ella había aprendido a ignorar, como se ignora dolor viejo que no se va, pero tampoco empeora. La madre que la crió, a quien Rosa había aprendido desde niña a no preguntar sobre Francisca, porque cada pregunta era recibida con silencio o evasivas que hacían que la conversación muriera, había muerto hace 4 años, llevada por una enfermedad del corazón en el invierno más frío que la región había tenido en décadas, y con ella fueron las pocas respuestas que tal vez existían, las pocas pistas que podían haber explicado la verdad. Fue cuando estaba limpiando debajo de una tabla suelta del piso que encontró la primera caja de lata, oxidada pero aún cerrada. Dentro había cartas, muchas cartas, todas escritas con la misma letra menuda e inclinada hacia la derecha, en papel que en algunos puntos estaba tan frágil que la luz pasaba a través de él. Rosa se sentó en el piso, rodeada de polvo, y comenzó a leer. Las cartas no tenían destinatario escrito, eran como diario en forma de carta, pensamientos dirigidos al vacío, al silencio, a nadie en particular. Pero lentamente, entre las líneas de dolor y esperanza, emergió la imagen de una mujer que había amado profundamente, que había sacrificado todo, que había vivido en soledad pero no sin propósito. Las cartas hablaban de un amor que había sido prohibido, de una familia que había llegado primero y tomado lo que no era suyo por derecho, de una niña pequeña que el autor llamaba simplemente mi hija, sin nombre, como si el nombre fuera cosa demasiado sagrada para ser escrita en papel, como si nombrarla la hiciera más real y por lo tanto más dolorosa de perder. Francisca había llegado joven a esa hacienda, con menos de 30 años, huyendo de una situación que las cartas describían en pedazos, nunca de forma completa, como si ella misma no conseguía ver el todo de una vez, como si el dolor fuera demasiado grande para ser mirado directamente. Había amado a un hombre, había quedado embarazada, había tenido una hija, y después había perdido todo en secuencia rápida además para entender, en una cascada de eventos que parecían diseñados para destruir. La familia de Francisca, gente de recursos y posición en la ciudad, no había aceptado al padre de la criatura. Era hombre de origen humilde, trabajador, sin fortuna, sin apellido que importara en los círculos donde la familia de Francisca se movía. Había presión, había amenazas, había finalmente obligación. Francisca había sido presentada con una elección que no era realmente elección, su familia o su hija. En un acto de sacrificio que las cartas describían con dolor contenido, con la precisión de quien ha vivido ese dolor cada día durante años, Francisca había entregado a la bebé a una pareja que no podía tener hijos, una pareja respetable que podía darle lo que ella no podía dar en su situación de mujer sola y deshonrada, de mujer que había cometido el pecado de amar a quien no debía. Después Francisca se había retirado a esa hacienda, lejos de todo, lejos de la ciudad donde su vergüenza era conocida, lejos del hombre que había amado y que no había tenido poder para protegerla de las decisiones que otros tomaban sobre su vida. Y durante décadas había vivido sola,
escribiendo cartas que nunca enviaría, plantando una fuente que nunca vería terminada, esperando noticias de una hija que no sabía que existía. Fue en la tarde del quinto día de trabajo que Rosa oyó pasos en el camino antes de ver quién venía. Estaba en el patio, trabajando en limpiar el área alrededor de la fuente, removiendo escombros y piedras sueltas, intentando imaginar cómo se vería cuando estuviera terminada. Cuando el ruido de ramas quebrándose en la trilla la hizo levantarse lentamente, el corazón se aceleró por instinto, porque una mujer sola en lugar aislado aprende rápido a prestar atención a sonidos que no reconoce, a estar alerta ante lo desconocido. Se quedó de pie, limpió las manos en el delantal que se había puesto para trabajar y esperó con esa atención total del cuerpo que viene cuando no se sabe si lo que viene es peligro o no, si es amenaza o bendición. Lo que apareció en la apertura del camino fue una mula cargada con alforjas de cuero, y detrás de ella un hombre de unos 32 años, alto, de hombros anchos, con sombrero de alas medianas y ropa de trabajo que había visto días mejores, pero estaba limpia, cuidada. Él se detuvo cuando la vio, con la naturalidad de quien encuentra lo inesperado y no deja que eso aparezca en el rostro, como si encontrar a una mujer sola en una hacienda abandonada fuera cosa completamente normal. Se quitó el sombrero en un gesto breve que era saludo y no ceremonia, y dijo: «Buen día», con voz grave y pausada, la voz de quien habla poco, y cuando habla, elige las palabras antes de soltarlas, como si cada palabra tuviera peso y significado. Dijo que se llamaba Javier. Dijo que era maestro de obras, que pasaba por ese sendero regularmente, porque era el camino más corto entre dos propiedades donde había trabajado, que no sabía que la hacienda tenía dueño nuevo. Hablaba con un acento diferente. No era del interior. Había en él una mezcla que Rosa no supo identificar de inmediato, pero que después entendería como siendo hijo de inmigrante italiano criado en México, con los dos mundos mezclados en la boca, de forma que ninguno de los dos salía completamente intacto. Había en él algo que no era exactamente belleza, pero que era presencia, ese tipo de persona que llena el espacio donde está, sin hacer esfuerzo para eso, como si el aire mismo se reorganizara alrededor de su cuerpo. Rosa respondió con cautela, de la forma que había aprendido a responder a extraños, dando la información mínima necesaria, sin abrir puertas que no había decidido abrir. Dijo que había comprado la propiedad, que estaba arreglando, que estaba bien. Javier miró alrededor con esa atención profesional, de quien pasa la vida evaluando estructuras, analizando lo que ve, buscando problemas y soluciones. Y lo que vio en su rostro no fue el desprecio que ella esperaba. No fue esa expresión de duda que las personas hacían cuando veían a una mujer sola, intentando hacer cosa que el mundo había decidido ser trabajo de hombre. Fue algo más parecido a interés genuino, mezclado con una pregunta que él no hizo en voz alta. Preguntó si había trabajo de albañilería precisando ser hecho. Dijo que podía mirar el techo, que de lejos había visto algunas tejas que precisaban atención, que el cemento de la fuente estaba comenzando a ceder en algunos puntos. Dijo que cobraba precio justo y que tenía por costumbre entregar lo que prometía, que su padre le había enseñado que la palabra de un hombre era lo único que realmente poseía en este mundo. Había algo en la manera como dijo eso, directo, sin ser agresivo, que Rosa encontró diferente de lo que estaba acostumbrada. No era el tono de quien ofrece favor a quien necesita, era el tono de quien ofrece trabajo para quien tiene trabajo a dar, como si fuera una transacción entre iguales. Ella dijo que iba a pensar, que en el momento estaba cuidando de lo que podía sola, que si precisaba iba a mandar avisar, aunque no sabía cómo lo haría, porque no había forma de comunicarse con el mundo exterior desde ese lugar. Javier asintió con la cabeza, se puso el sombrero de vuelta y tocó la mula para continuar el camino. Pero antes de desaparecer en la trilla,
se giró para atrás y dijo algo que quedó en la cabeza de Rosa por el resto del día, algo que parecía venir de un conocimiento que él no debería tener. Dijo que la vieja Francisca había sido mujer de mucha paciencia, que había comenzado a construir esa fuente cuando llegó, que había trabajado en ella durante años, que la fuente sería grande o suficiente para dar vida cuando la persona correcta llegara. Y después se fue sin explicar qué quiso decir con eso, sin aclarar cómo sabía eso sobre Francisca, dejando a Rosa parada en el medio del patio, mirando la fuente a medio construir en el centro del terreno, sintiendo esa sensación de nuevo, la misma de la primera tarde, como si el lugar supiera cosas que ella aún estaba aprendiendo, como si tuviera memoria propia. Volvió al trabajo, pero la voz pausada de Javier quedó en el aire alrededor de ella, como humo que demora en dispersarse, como presencia que no se iba completamente. Rosa pasó semanas leyendo las cartas, intentando armar la historia completa de la mujer que había vivido en esa hacienda, de la mujer cuyo rostro miraba desde la fotografía en la pared. Lentamente, entre las líneas de dolor y esperanza, emergió la verdad completa de Francisca. Ella había escrito sobre sus planes para la hacienda, sobre cómo quería que fuera un lugar de refugio, un lugar donde mujeres que habían sido abandonadas o traicionadas pudieran encontrar paz, pudieran reconstruirse, pudieran aprender que merecían más que lo que el mundo les había dado. La fuente era el símbolo central de ese sueño. Agua en el desierto, vida donde había solo abandono, un lugar donde las personas pudieran reunirse, beber, compartir, encontrar comunidad. Francisca había comenzado a construirla, pero nunca la había terminado. Y ahora Rosa entendía que no era porque le faltara dinero o recursos, era porque Francisca había estado esperando a alguien que completara lo que ella había comenzado, esperando a su hija. Una noche, después de leer todas las cartas, después de haber llorado sobre el papel frágil que guardaba los pensamientos de una mujer que había sido su madre, Rosa fue hasta la fotografía en la pared. Se quedó parada frente a ella por un largo tiempo, con la vela iluminando el rostro de Francisca desde abajo, creando sombras que hacían que los ojos parecieran vivos, parecieran mirarla. Y Rosa habló, no en voz alta, apenas susurrando, como si tuviera miedo de que alguien la escuchara, como si las palabras fueran tan frágiles que el sonido fuerte las pudiera romper. Dijo que había llegado, que había demorado, pero había llegado. Dijo que entendía ahora, que entendía el sacrificio, que entendía el amor que era lo suficientemente grande para dejar ir a quien se amaba, y dijo que no iba a dejar que el sueño de Francisca muriera, que iba a completar la fuente, que iba a hacer de esa hacienda lo que Francisca había querido que fuera, que iba a honrar a la mujer que la había amado lo suficiente para dejarla ir, que iba a vivir de una manera que justificara el sacrificio que Francisca había hecho. Javier volvió 5 días después, sin avisar, sin enviar mensaje como si supiera que lo estaba esperando, como si el lugar mismo lo hubiera llamado. Llegó con la mula cargada de herramientas y un saco de tejas nuevas amarrado en el lomo del animal, tejas que brillaban bajo el sol como si fueran cosa nueva, cosa que alguien había cuidado especialmente. Se detuvo en la entrada del patio, se quitó el sombrero y dijo que había pasado por una tejedora en el camino y que las tejas estaban sobrando de otro trabajo que era desperdicio no aprovechar. No dijo que las había comprado especialmente. No dijo que había pensado en el techo de esa hacienda durante los 5 días de camino. No dijo que había hablado con la tejedora sobre el precio, que había pagado más de lo que debía para tener las mejores tejas disponibles. Pero Rosa miró esas tejas y después miró el rostro de él, y entendió que las dos cosas eran verdad sin precisar ser dichas en voz alta, porque había cosas que no necesitaban palabras para ser entendidas. Lo dejó trabajar. Se quedó en el patio mientras él subía y bajaba de la escalera, mientras arreglaba el techo con movimientos que parecían danza,
mientras su cuerpo se movía con la precisión de quien ha hecho eso 1000 veces. Ella trabajaba en el patio, limpiando, organizando, preparando. A veces sus ojos se encontraban. A veces él silbaba la melodía italiana que Rosa estaba comenzando a reconocer. A veces el silencio entre ellos era tan cómodo que parecía que estuvieran hablando. Cuando el techo quedó terminado, Javier bajó de la escalera y se quedó parado al lado de Rosa, mirando el trabajo hecho. Dijo que el techo iba a durar. Dijo que la casa estaba comenzando a verse como casa de nuevo. Dijo que había más trabajo que hacer, que si ella quería podía quedarse, que podía trabajar en la fuente, que podía ayudar a transformar ese lugar en lo que Francisca había soñado. Rosa dijo que sí. No dijo con ceremonia, dijo de la forma como se dice cosa cierta, que la gente ya sabía antes de preguntar. Javier asintió, se limpió las manos en el pantalón y dijo que iba a volver mañana con más herramientas, que iba a comenzar con la fuente, que iba a trabajar hasta que estuviera perfecta. Esa noche, Rosa cocinó para 2. Hizo sopa de verduras que había comenzado a cultivar en la horta, pan que horneó en el fogón de leña que había limpiado cuidadosamente. Javier comió como si fuera la mejor comida que había probado en años, con esa atención completa que da a las cosas quien aprecia lo que tiene. Después se quedaron sentados en la puerta, mirando el atardecer que pintaba el cielo de colores imposibles, sin hablar, porque había cosas que no necesitaban palabras. Los meses que vinieron fueron de trabajo constante. Javier llegaba cada mañana con el sol bajo y se quedaba hasta que la luz comenzaba a faltar. Trabajaba en la fuente con dedicación que parecía ir más allá del trabajo de albañilería, como si estuviera construyendo algo sagrado, algo que merecía ser perfecto. Rosa trabajaba a su lado, aprendiendo técnicas de construcción que nunca había imaginado que aprendería, descubriendo que sus manos podían hacer más de lo que el mundo le había enseñado que podían hacer. Hablaban mientras trabajaban. Javier contaba historias de su padre italiano que había llegado a México con nada más que las manos y la determinación de construir algo que durara. Contaba sobre los años de aprendizaje, sobre los errores que había cometido, sobre los edificios que había visto caer y los que había visto permanecer. Rosa contaba sobre su vida con Diego, sobre el pueblo donde había vivido, sobre la sensación de estar atrapada en una vida que no había elegido. Javier escuchaba de la forma que pocas personas saben escuchar, con atención completa, sin interrumpir, sin juzgar, y cuando Rosa terminaba de hablar, él decía cosas simples que parecían profundas, cosas que venían del lugar donde el corazón y la razón se encuentran, donde la experiencia se convierte en sabiduría. La horta creció bajo las manos de Rosa. Plantó verduras, hierbas aromáticas, flores. Javier construyó una cerca alrededor para protegerla de los animales que merodeaban. Juntos repararon la casa, reemplazaron tejas, arreglaron puertas, pintaron paredes. La hacienda que había estado abandonada comenzó a respirar de nuevo, comenzó a vivir de nuevo. Una tarde, mientras trabajaban en la fuente, Javier preguntó sobre la fotografía que colgaba en la pared de la casa. Rosa le contó todo. Le contó sobre Francisca, sobre las cartas, sobre el descubrimiento de que era su hija. Javier escuchó sin interrumpir, y cuando ella terminó, se quedó en silencio por un tiempo largo. Después dijo que su padre le había contado una vez sobre una mujer que había vivido en esa hacienda hace muchos años, una mujer que trabajaba sola en una fuente, que parecía estar construyendo algo para alguien que nunca llegaba. Dijo que su padre había pasado por ahí una vez, hace años, y que había visto a esa mujer, y que algo en ella le había quedado en la memoria, algo que no podía explicar. Dijo que cuando él pasó por la hacienda la primera vez y vio a Rosa, supo de inmediato que era ella, que era la hija que Francisca había estado esperando, que era la persona para quien la fuente había sido comenzada. No supo cómo lo supo, apenas supo, y por eso había vuelto.
Por eso había traído las tejas. Por eso había decidido quedarse. Después de 3 meses de trabajo en la hacienda, Rosa decidió ir a la ciudad. Precisaba ir al cartorio, precisaba buscar registros, precisaba entender completamente la verdad sobre su nacimiento, sobre Francisca, sobre todo lo que había sucedido. Javier la acompañó. Viajaron juntos durante 2 días, en caballo, con poco equipaje, con la determinación de quien va a buscar respuestas que ha estado esperando durante toda la vida. En la ciudad, Rosa fue directamente al cartorio. El notario que había vendido la hacienda no estaba. Había muerto años atrás, pero su hijo, que ahora manejaba la oficina, recordaba la historia. Recordaba que su padre había guardado documentos especiales sobre esa hacienda, documentos que había dejado instrucciones de entregar si alguna vez la hija de Francisca llegaba a reclamarlos. El notario joven abrió una caja fuerte vieja y sacó un sobre grueso, amarillento, con el nombre de Rosa, escrito en letra de su padre. El notario, muerto. Dentro había documentos, escrituras y una carta. Una carta que Francisca había escrito años antes de morir. Una carta que había dejado guardada en el cartorio por 30 años, esperando el nombre de su hija. Rosa leyó esa carta en la oficina del notario, con Javier sentado al lado, con las manos temblando, con las lágrimas corriendo sin que ella pudiera controlarlas. La carta decía que Francisca había amado profundamente, que había sacrificado todo por dar a su hija una vida mejor, que había construido una hacienda y una fuente como símbolo de ese amor, como promesa de que algún día, si el destino lo permitía, su hija volvería a casa. La carta decía que la hacienda era suya por derecho de sangre, que todo lo que Francisca había construido era para ella, que la fuente estaba esperando ser completada, que la hacienda estaba esperando ser un lugar de refugio, un lugar donde mujeres que habían sido abandonadas pudieran encontrar paz, pudieran reconstruirse, pudieran aprender que merecían más. Y la carta decía en las últimas líneas, escritas con letra que temblaba ligeramente, como si la mano de Francisca hubiera estado temblando cuando escribía: Si llegaste aquí, es porque fuiste lo suficientemente valiente para reclamar lo que es tuyo. Espero que hayas encontrado paz, espero que hayas encontrado amor, espero que hayas encontrado el camino de vuelta a casa. Rosa dobló la carta con mucho cuidado, colocó de vuelta en el sobre junto con la escritura y se quedó parada por un tiempo que no supo medir, mirando para la calle de la ciudad sin ver la calle, viendo apenas el futuro que se abría frente a ella, viendo las posibilidades que la carta de Francisca había abierto. Las lágrimas vinieron sin aviso y sin pedir licencia, del tipo que no tiene drama, que escurren quietas como agua que encuentra el camino que siempre estuvo ahí, que corre sin ruido pero con propósito. Javier se aproximó de vagar, se paró al lado de ella y no dijo nada. No dijo que iba a estar bien, no dijo que entendía, no dijo ninguna de esas frases que las personas dicen cuando no saben qué decir, pero precisaban decir algo. Se quedó apenas al lado con esa presencia entera y quieta, que era la cosa más característica de él, que era lo que lo hacía diferente de otros hombres que Rosa había conocido. Rosa sintió que aquello era más que la mayoría de las palabras conseguiría ser, que a veces la presencia es más importante que la palabra, que a veces estar al lado de alguien es la forma más profunda de decir que importa. Se quedaron en la ciudad esa noche, en posadas separadas, como había sido en el camino de ida, como las reglas exigían, como la sociedad demandaba. Pero en la mañana siguiente, cuando se encontraron para el café antes del viaje de vuelta, había algo diferente en el aire entre los dos, algo que había cambiado durante la noche, algo que no podía ser ignorado. No era novedad, no había aparecido en esa madrugada del nada. Había sido construido en semanas de trabajo lado a lado, en conversas que iban profundo sin forzar, en silencios que eran cómodos sin precisar ser explicados, en momentos pequeños
donde las manos se rozaban mientras trabajaban, donde los ojos se encontraban y después miraban para otro lado, donde la proximidad se volvía cosa natural. Era algo que tenía raíz, y raíz no aparece del día para la noche. Raíz es lo que queda cuando todo lo que es superficial ya fue llevado por la enchurrada. Es lo que permanece cuando todo lo demás se va. Es lo que crece en silencio durante meses, durante años, hasta que finalmente es imposible no verla. Fue Javier quien habló primero. Dijo mientras miraba para la taza de café y no para ella, con esa voz pausada que pesaba cada palabra antes de soltar, que había pasado casi 15 años andando por el interior, sin encontrar lugar donde el trabajo de ficar pareciera menor que el trabajo de irse. Dijo que había llegado a la hacienda de Rosa la primera vez pensando que era pasaje como cualquier otra, que era apenas parada en el camino hacia otro lugar, y que había salido de ahí la primera vez con la sensación extraña de que había dejado algo para atrás, sensación que no reconocía porque no era objeto esquecido y no era deuda no paga. Dijo que había entendido solo después, en la semana de estrada entre una visita y otra, que el que había dejado para atrás era la atención, que había ficado pensando en aquel lugar, en aquella mujer de vestido azul, arrodillada en la horta, con las manos en la tierra, de un jeito que no era habitual y que no había conseguido parar de pensar en eso. Rosa escuchó todo eso, mirando para la propia taza, con aquella quietud que había desarrollado a lo largo 2 meses de hacienda, la quietud de quien aprendió que la prisa es enemiga de cosa buena. Cuando él terminó, se quedó en silencio por un momento. No el silencio de quien no sabe qué decir, sino el silencio de quien está eligiendo cómo decir lo que ya sabe. Entonces dijo que había llegado a aquella hacienda huyendo, que había comprado aquella tierra sin ver, porque precisaba de distancia entre ella y todo lo que había perdido, y que había encontrado mucho más que distancia. Dijo que había encontrado la madre que nunca conoció, grabada en cartas y en una fuente a medio construir y en una escritura guardada por 30 años, esperando el nombre de ella. Y dijo que había encontrado también algo que no había buscado y que, por eso mismo, parecía más verdadero que las cosas que la gente busca con intención, que las cosas que se persiguen con desesperación. Javier levantó los ojos de la taza y se quedó mirándola, y había en esa mirada algo que no precisaba de más palabras. Pero él dijo a sí mismo, porque era hombre que creía en decir las cosas de frente, que quería ficar. No dijo ficar dónde, no precisó. Dijo que quería ver esa hacienda en las 4 estaciones. Dijo que había paredes en ese lugar que precisaban de trabajo aún, y que había tierra buena que precisaba de mano que entendiera, y que había alguien en aquel lugar que merecía tener al lado, persona que ficara de verdad y no de pasaje. Dijo todo eso con la simplicidad directa de quien no sabe hacer discurso, de quien habla desde el lugar más honesto que existe, que es el lugar donde el corazón no deja que la lengua mienta. Rosa pensó que nunca había escuchado nada que sonara más honesto que aquello. Ella dijo que sí. No dijo con ceremonia, no dijo con lágrima, dijo de la forma como se dice cosa cierta que la gente ya sabía antes de preguntar, que estaba escrita en el aire desde hace semanas, que solo precisaba ser nombrada para ser real. Y entonces los dos tomaron el café que estaba esfriando en la taza, pagaron el pouso y montaron para el camino de vuelta con el sol de la mañana aún bajo y el aire con aquella frialdad limpia que el interior guarda antes del mediodía. El viaje de vuelta fue diferente de la de ida, de formas que no eran sobre el camino. Era el mismo camino, las mismas piedras, los mismos trechos de mata cerrada y los mismos espacios abiertos, donde el campo se extendía hasta los morros. Pero había algo diferente en la forma como los dos ocupaban aquel espacio junto. Menos cuidado, menos distancia calculada, más natural, como cuando la ropa nueva se ablanda después de algunos días y comienza a parecer que siempre fue suya. Conversaban más sobre cosas pequeñas,
sobre lo que veían en el camino, sobre historias que cada uno guardaba, sobre sueños que habían tenido y que parecían imposibles hasta ese momento. Llegaron a la hacienda en la tarde del segundo día, con la luz dorada de entardecer, que Rosa había aprendido a reconocer como el horario en que aquel lugar ficaba más bonito, en que las sombras se alargaban y el mundo parecía más suave, más perdonador. El patio estaba como había dejado, la horta con las mudas crecidas un poco más, la fuente a medio construir en el centro con la sombra alargándose por el suelo. Rosa descendió del caballo prestado por el pouso, se quedó en el medio del patio, miró alrededor con aquella calma que había demorado meses para aprender, y sintió que estaba en casa de un jeito que no había sentido en ningún lugar antes. No la casa de Diego, no la casa del padre Tropeiro, no ningún lugar que había habitado con el nombre de otra persona como pasaporte. Era el nombre de ella en el papel, era la sangre de ella en la tierra, era la elección de ella tomada con las propias manos. Javier cuidó del caballo y después se quedó al lado de ella en el patio, los dos en silencio, mirando la fuente contra el cielo, que comenzaba a ganar color, que comenzaba a transformarse en esa paleta de naranjas y rosados que solo existe en esos minutos antes de que la noche llegue completamente. Entonces, Rosa fue hasta la casa, entró, tiró la fotografía del clavo en la pared y la llevó para afuera. Colocó ella apoyada en el tronco enorme de un árbol que crecía cerca de la fuente, en el lugar donde el tronco se dividía, en los primeros gallos, donde la corteza formaba una especie de cuna natural. Se quedó mirando para el rostro de la mujer en la fotografía, para aquellos ojos que eran mitad de los de ella, y dijo bajito, más para el árbol y para el aire que para cualquier persona que pudiera escuchar: «Llegué, demoré, pero llegué». Los años que vinieron fueron construidos con la misma paciencia con que raíz funda se forma, de vagar, sin prisa, con la certeza de quien sabe que lo que es hecho así dura más que lo que es hecho con urgencia. Javier se quedó. No fue decisión única tomada en un día solo. Fue secuencia de mañanas en que él despertó en la hacienda y no sintió el llamado de la estrada que había sentido durante 15 años de vida andando. Las paredes de la casa ficaron enteras y sólidas. El techo quedó completo, con tejas que brillaban bajo el sol como promesa cumplida. La horta creció más allá de lo que Rosa había planeado en el comienzo, con variedades que Javier había aprendido con el padre italiano, y que, mezcladas con el suelo oscuro de aquella hacienda, daban resultado que sorprendía a los dos. Tomates que eran casi del tamaño de puños, lechugas que crecían con una vitalidad que parecía imposible en tierra que había estado abandonada, hierbas aromáticas que perfumaban el aire de la mañana. Cazaron en una tarde de sábado, en la pequeña capilla de la vila más próxima, con doña Perpetua presente, la vecina que había sido la primera en llegar cuando Rosa comenzó a trabajar la tierra, y algunos vecinos que habían llegado poco a poco en la vida de Rosa a lo largo de los meses. La forma silenciosa y gradual como comunidad se forma alrededor de quien trabaja con honestidad, de quien trata a las personas con respeto, de quien construye con las manos y con el corazón. No fue casamiento de fiesta grande, fue casamiento de gente que ya había decidido antes de formalizar, que la ceremonia era apenas el mundo externo siendo informado de lo que los dos ya sabían. Doña Perpetua lloró con aquel lloro alegre de gente vieja que vio cosa suficiente para saber cuando lo que está viendo es real, cuando lo que está presenciando es verdad que no necesita de enfeite. La escritura de la hacienda, la que Francisca había dejado guardada en el cartorio por 30 años, fue registrada en el nombre de Rosa, con todas las formalidades que la ley de entonces permitía. La tierra era de ella por sangre y por compra y por trabajo, 3 veces garantida. Y había algo en esa sobreposición que parecía propositada, como si el destino hubiera usado 3 caminos diferentes para llegar al mismo lugar, por precaución, para no dejar duda.
La fuente fue completada en el primer año de casamiento. Javier trabajó en ella con dedicación que parecía ir más allá del trabajo de albañilería, como si estuviera construyendo algo sagrado, algo que merecía ser perfecto. Rosa trabajaba a su lado, aprendiendo técnicas de construcción que nunca había imaginado que aprendería, descubriendo que sus manos podían hacer más de lo que el mundo le había enseñado que podían hacer. Cuando el agua comenzó a fluir por primera vez, cuando la fuente se llenó y el agua empezó a correr en los canales que Javier había construido con precisión, Rosa lloró. No fue lloro de tristeza, fue lloro de aquello que es demasiado grande para caber dentro del cuerpo, que precisaba salir, que precisaba ser liberado. Javier se quedó al lado, con la mano en la espalda de ella, sin decir nada, porque había cosas que no precisaban de palabras. Tuvieron 3 hijos, 2 niñas y un niño. Los 3 nacieron en esa hacienda, bajo el techo que Javier había reparado, en la cama que Rosa había preparado con cuidado, con las manos de doña Perpetua guiando a Rosa en el proceso de traer vida al mundo. Los hijos crecieron en ese lugar, corriendo en el patio, jugando alrededor de la fuente, aprendiendo de sus padres que la vida era cosa que se construía con las manos y con el corazón, que el trabajo honesto era cosa sagrada, que la comunidad era lo que hacía la vida posible. Rosa comenzó a recibir mujeres, primero una que llegó a pie, huyendo de un marido que la golpeaba, después otra que había sido abandonada cuando quedó viuda, después otra y otra y otra. Algunas llegaban con nada más que la ropa que llevaban puesta. Algunas llegaban con historias tan pesadas que parecía milagro que pudieran caminar bajo ese peso. Algunas llegaban tan quebradas que parecía que nunca iban a poder ser reparadas. Rosa las acogía, les daba trabajo, les daba lugar, les daba la oportunidad de reconstruirse. La fuente se convirtió en el corazón de eso. Cada mañana, las mujeres se reunían alrededor de ella, bebían agua, compartían historias. Rosa escuchaba. Javier construía, reparaba, mejoraba. Juntos crearon un lugar donde el dolor podía ser transformado en propósito, donde la soledad podía ser transformada en comunidad. Rosa creó un archivo en una de las habitaciones, donde cada mujer que llegaba escribía su historia. Guardó las cartas de Francisca también, como recordatorio de que el sufrimiento de una generación podía convertirse en salvación para la siguiente. Las mujeres leían esas cartas y entendían que no estaban solas, que el dolor que sentían había sido sentido antes, que la soledad que experimentaban había sido experimentada antes, y que aún así la vida continuaba, que aún así era posible reconstruirse. Plantó flores alrededor de la fuente, flores que Francisca había plantado décadas atrás y que Rosa continuó cultivando. Rosas rojas, jazmines blancos, margaritas amarillas que atraían mariposas. El patio, que había estado cubierto de maleza, se transformó en jardín, en lugar donde la belleza crecía junto con la sanación. Los años pasaron. La hacienda, que había estado abandonada, se convirtió en un lugar de vida. Mujeres llegaban, se quedaban el tiempo que precisaban, aprendían que merecían más, y después partían para construir sus propias vidas, llevando consigo la lección que Rosa les había enseñado, que el dolor no era fin, que el abandono no era destino, que siempre había camino de vuelta a casa. En una tarde de domingo, con los años habiendo pasado en cantidad suficiente para que la hacienda pareciera siempre haber sido habitada, para que los hijos de Rosa tuvieran hijos propios, para que la segunda generación de mujeres que llegaban supiera historias de las primeras. Rosa estaba sentada debajo de un árbol que Javier había plantado años atrás, con la carta final de Francisca en el regazo. La había leído tantas veces que los pliegues del papel habían quedado finos, casi transparentes, pero ella aún la leía a veces, no para descubrir cosa nueva, sino por la misma razón que la gente vuelve al mismo lugar que le gusta. Porque hay cosas que la repetición no gasta,
que quedan tan buenas como en la primera vez. Javier estaba en los fundos de la hacienda, trabajando en una cerca nueva que había prometido terminar antes de la lluvia. La voz de él llegaba de lejos, silbando alguna melodía italiana que el padre había enseñado, que Rosa había aprendido a reconocer de escuchar tantas veces. Ella miró para la fuente, para el agua que fluía constante, para las mujeres que estaban sentadas alrededor, compartiendo el almuerzo, riendo, viviendo. Había una mujer joven, no más de 20 años, que había llegado hace 3 meses huyendo de un padre que quería venderla a un hombre que no amaba. Había otra de 40 y tantos que había sido abandonada cuando su marido encontró a otra mujer más joven. Había una tercera que estaba aprendiendo a leer, que nunca había tenido la oportunidad de ir a la escuela, que descubría cada día que su mente era capaz de cosas que nadie le había dicho que era capaz. Y Rosa pensó en Francisca. Pensó en ella joven llegando a aquella hacienda con el dolor reciente y la esperanza aún más reciente de que algún camino se abriría, plantando aquella semilla con las propias manos, regando en los años secos, conversando con ella en las noches de soledad. No había cómo saber si ella había creído de verdad que la hija llegaría o si había comenzado apenas porque precisaba comenzar, porque había cosas que el dolor no podía tirar de la gente sin tirar todo. Pero la fuente había crecido de cualquier forma, y ella había llegado de cualquier forma. Y había algo en esa coincidencia que era grande de más para ser apenas coincidencia, y que ella había parado de intentar nombrar, porque había cosas que quedan mejores sin nombre. Lo que Rosa entendía, sentada debajo de aquella sombra generosa, con la carta de la madre en el regazo y el asobio de Javier llegando de los fundos de la hacienda, era simple e inmenso al mismo tiempo. Que había perdido el marido y encontrado libertad, que había gastado casi todo lo que tenía y ganado más de lo que sabía que existía para ganar, que había comprado sin ver en el desespero la tierra de la madre que nunca conoció, que había llegado huyendo y se había quedado perteneciendo, y que el amor que había encontrado ahí no había llegado como salvación, no había llegado para concertar lo que estaba quebrado. Había llegado como llegan las cosas que tienen raíz, de vagar, por el camino más honesto, construido en trabajo compartido, y silencio cómodo, y palabras dichas de frente sin enfeite. Ella colocó la carta de vuelta en el sobre con cuidado, se recostó contra el tronco del árbol, cerró los ojos por un momento y dejó el sol de la tarde golpear en el rostro. Lá afuera, más allá de los morros cubiertos de bosque, el mundo seguía con sus urgencias y sus ruidos. Allá dentro de aquella clarera, el tiempo tenía el ritmo de la fuente que fluía sin prisa, y del amor que se quedó sin precisar de motivo. Rosa había llegado a aquella hacienda con una maleta gastada, un papel doblado y el coraje de quien no tiene más nada a perder, que es el tipo de coraje más puro que existe. Había encontrado la tierra de la madre que nunca conoció, el amor que no había buscado. Y por primera vez en la vida, el nombre en el documento era solo suyo. No era el nombre del padre, no era el nombre del marido. Era Rosa, solo Rosa. Rosa Mendoza, porque había decidido tomar el apellido de Francisca, porque quería llevar consigo el nombre de la mujer que la había amado lo suficiente para dejarla ir. Tal vez tú también estés aquí escuchando esta historia, porque algo en tu vida se cerró como una puerta azotada por el viento. Tal vez perdiste a alguien, tal vez perdiste un trabajo, tal vez perdiste la vida que creías que tendrías. Tal vez estás en ese lugar donde Rosa estaba, preguntándote si lo que hiciste fue locura o si fue el único camino posible. Quiero decirte algo que Rosa aprendió, algo que Francisca supo sin poder decirlo en voz alta, algo que Javier entendió en el silencio. A veces el destino no nos lleva a donde planeamos, nos lleva de vuelta al comienzo que nunca conocimos, para que podamos finalmente entender de dónde venimos, y por eso para dónde podemos ir. A veces lo que parece ser pérdida
es apenas reposicionamiento. A veces, lo que parece ser fin es apenas pausa antes del verdadero comienzo. A veces lo que parece ser coincidencia es apenas el universo siendo preciso. Es apenas la vida encontrando su camino de vuelta hacia donde siempre quiso ir. Francisca no pudo criar a su hija, pero su amor no desapareció. Se convirtió en fuente. Se convirtió en refugio. Se convirtió en esperanza para mujeres que vinieron después. Y Rosa, que comenzó huyendo, terminó siendo el puente entre el sufrimiento de su madre y la sanación de otras. Eso es legado. Eso es lo que significa dejar marca en el mundo. No es lo que dejas cuando te vas, es lo que construyes mientras estás aquí. Tal vez tú también tienes una fuente a medio construir en tu vida. Tal vez hay algo que comenzaste y no terminaste. Algo que dejaste atrás, algo que duele porque no se completó. No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Lo que importa es que tengas el coraje de Rosa, que tengas la paciencia de Francisca, que tengas la presencia de Javier. Porque la vida no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de tener el coraje de hacer las preguntas. Se trata de llegar a un lugar que no conoces y quedarte. Se trata de transformar el dolor en propósito. Se trata de entender que mereces más que lo que el mundo te ha dado y de tener el coraje de reclamarlo. Si esta historia tocó tu corazón, si viste algo de ti en Rosa, en Francisca, en Javier, si entendiste que tu vida también puede ser extraordinaria, entonces te pido una cosa. Comparte esta historia. Cuéntale a alguien que también está huyendo, que también está perdido, que también está preguntándose si merece más. Porque a veces todo lo que una persona necesita es escuchar que sí, que merece, que es posible. Y suscríbete al canal. Porque aquí, en este espacio, contamos historias de gente que encontró su camino. Historias de pérdida, descubrimiento y amor que llega cuando la gente para de correr. Historias que te recordarán que tú también tienes una fuente a construir, una hacienda a reclamar, una vida a vivir. Porque el legado no es lo que dejas cuando te vas. El legado es lo que construyes mientras estás aquí. Es la marca que dejas en las personas que tocas. Es la esperanza que plantas para que otros cosechen. Es el amor que das sin esperar retorno, porque sabes que el retorno no viene de donde lo esperas, sino de lugares que nunca imaginaste. Rosa aprendió eso. Francisca lo supo. Javier lo practicó cada día. Y ahora, si escuchas bien, si prestas atención, puedes aprender también, porque mereces todo lo que Rosa encontró, mereces todo lo que Francisca soñó, mereces la presencia constante de alguien que te ame sin enfeite, sin pretensión, apenas con honestidad, mereces una fuente donde puedas beber, mereces un lugar donde pertenecer, mereces una vida que sea tuya, completamente tuya, donde el nombre en el documento sea solo el tuyo. La fuente está esperando. Solo precisas tener el coraje de llegar. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Gracias por creer que mereces más.